Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? ¿Se me ve bien? Perfecto, fantástico, muy bien. Hola Daniela, hola, veo algunas caras conocidas. ¿Quién más hay por aquí? Bueno, os vais conectando poco a poco, muy bien. Vamos a retransmitir también al final en YouTube, ya lo habéis visto, ¿no? Que os avisa el sistema al entrar que estamos emitiendo. Así que, bueno, vosotros mismos, si no queréis, si queréis estar anónimos, apagáis cámara, quitáis el nombre, entráis sin nombre, lo que sea y ya está. Bueno, seguís entrando, muy bien. Y bueno, ante todo, namaste, este saludo hindi que nos centra en el aquí y ahora y en poder conectar no solamente, se fue, no solamente con nuestro ser, sino, o sea, con nuestro aparente, nuestra imagen, nuestra autoimagen de ser, sino nuestro ser real, en presencia, en conexión. Así que bienvenidos todos desde, desde todo esto que somos, más allá de lo físico, más allá de lo mental, estar aquí en presencia porque todo lo que vayamos contando tiene que ver con este otro lugar. Así que, aunque a veces contemos cosas como teóricas, la idea es que os dejéis tocar, lo traigáis a vuestra experiencia como seres humanos, como coaches, eso con lo que queréis y podemos estar, ¿no?, en nuestra completitud. Bueno, podéis ir escribiendo en el chat, supongo que ya lo veis, si estáis en directo también tenemos el chat abierto para que se pueda ir escribiendo. Si me preguntáis alguna cosa también, yo voy mirando el chat de vez en cuando para poder ir respondiendo a lo que queráis comentar en un diálogo fluido, con lo que vayamos contando. Bien, estamos en la Semana Internacional del Coaching de la ICF. Como sabéis, es una semana que es mundial. Ayer precisamente estaba dando una conferencia en Rusia con traducción. Era divertido porque era del inglés al ruso y la verdad es que ahí me di cuenta de que 3 palabras en inglés eran como, no sé, 25 rusas y no entendía ni una, con lo cual era divertido de escuchar la traducción consecutiva, fue interesante. Y bueno, y esto está, ya sabéis, en todo el mundo, con todos los horarios, es una semana súper intensa. Así que gracias por haber escogido esta charla, esta conferencia, porque sé que tenéis mucho donde elegir y es un problema a veces, ¿no?, poder escoger. Bueno, yo me presento, ya sabéis, soy Cris Bolívar, algunos ya me conocéis, otros no tanto, y básicamente, para que sepáis desde dónde hablo, yo soy la primera Master Coach española, pionera en España y sobre todo creadora del coaching esencial y también del eneagrama esencial. Tenemos también otra charla, no sé si habéis visto, el 18 o el 19, no me acuerdo, sobre eneagrama esencial. Lo tenéis todo en el calendario de la web. Y lo que me ha interesado es hacer un viaje a la profundidad del ser. Es como, ¿no?, darse cuenta de que hay cosas que no se sostienen, que al final vuelves a lo mismo y que nos hace falta un acompañamiento, hacer un proceso personal, profesional, de intensidad, de profundidad, porque el ego es fuerte y vuelve al mismo sitio cuando nos despistamos. Entonces la idea es acompañar este viaje y ahí pues he profundizado en distintas sabidurías milenarias, alguna cosita veréis por aquí hoy. Soy psicóloga, soy filósofa, y me ha interesado este viaje de profundidad no solo en lo personal, sino también en lo organizacional y en lo social. Y de ahí pues toda una serie de aplicaciones desde este marco global que es la esencialidad, el cual bebe también el coaching esencial y este viaje, ¿no?, del ego al ser esencial del que hablaremos.
Me gustaría saber quiénes sois coaches, quiénes no. Si, por ejemplo, los coaches ponéis un número 1 en el chat y los no coaches un número 2. A ver más o menos quién anda por ahí. Vale, casi todos coaches, como era de esperar en este contexto. Muy bien. Y algunos doses, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos, por ejemplo, a centrar lo que sería el coaching desde un lugar, diríamos, estándar, ¿no? Lo que nos cuenta la ICF, que tiene que ver con proceso, que tiene que ver con obtener resultados extraordinarios, y aquí nosotros empezamos a hacer distinciones. Por ejemplo, para nosotros extraordinarios significa que va más allá de lo ordinario. ¿Y qué es lo ordinario? Pues lo que hacemos siempre, nuestro automático, lo que hacemos cada día. Lo que si no ponemos una gran conciencia, pues no surge. Y ese es el mundo del ego, donde estamos todos, desde los egos. Por lo tanto, para nosotros, extraordinarios o meta resultados, que es como le llamamos, tiene que ver con este otro nivel de conciencia, de ser, de estar, de vivir, esta conexión con el meta a nivel nuestro, que tendría que ver con trascender al ego para poder estar más en contacto con todo lo que somos. Y ahí me voy a la siguiente definición, donde habla de potencial. Para nosotros el potencial tiene que ver con todo lo que somos, pero no estamos siendo. Es decir, está en potencia, todavía no está en acto, pero está en nuestra semilla. Y eso para nosotros es lo importante. Y es un principio básico del coaching, que es que todo está ya ahí. Lo que hace falta es desvelarlo, sacar ruido, de forma que emerja eso que ya está ahí. Y para nosotros eso es la clave, porque eso puede emerger en la medida que nos vamos armonizando, en la medida en que podemos acceder a nuestra sabiduría interior. Para nosotros la mirada esencial, el paraguas, la esencialidad, tiene que ver con esta integración, con este ¿no? Abrazar la sombra, amar desde el amar, armonizar todas nuestras posibilidades de ser, de manera que podamos contar con ellas cada vez más, aunque algunas las dominemos más que otras, ¿sí? Y especialmente nuestro ego, cuando se trasciende, acaba siendo nuestro talento. Y la idea es, por lo tanto, cómo ir en esa dirección para que sea más, tengamos más opciones, podamos accionar más sabiamente en lugar de reaccionar. Y ese es el viaje que vamos a acompañar, en primer lugar, a nosotros mismos, porque podemos, como ya veremos, ¿no? Podemos acompañar tan lejos como hayamos llegado, y desde ahí acompañar el viaje de nuestro cliente. De forma que de lo que estamos hablando es de observar, de ayudar a que el cliente tome conciencia quién manda en nosotros, quién tiene el poder, y si este que tiene el poder nos conviene que así sea o nos está enredando un poco la vida. Porque lo que tiene, diríamos, el ego es, si utilizamos el símil de la dirección de orquesta, lo que sucede es que no es que sea ni bueno ni malo, sino que sería como uno de estos instrumentos que se ha colocado en el lugar del director de orquesta. Claro, cualquiera de estos instrumentos, por bueno que sea, por útil, por necesario, por maravilloso que suene, no es el director de orquesta. No sabe hacer de director de orquesta. Es más, muchas veces hay partituras en las que ni siquiera tendría que estar, ¿sí? O tendría que sonar de una forma muy secundaria y no como ¿no? La estrella, el instrumento solista. Y eso es algo que el ego no puede hacer, lo tiene que hacer el director de orquesta. Entonces diríamos que todo este viaje tiene que ver con acompañar este proceso a reconectar con nuestro ser esencial o nuestra orquesta interior o la orquesta del cliente,
en la medida en que vamos empoderando, desempoderando al ego y empoderando a este director de orquesta, a esta sabiduría, a este ser consciente, a este yo consciente, que es el que va a tener que ir ocupando este lugar poquito a poquito, ¿eh? Nosotros le acompañamos un ratito en ese camino, lo cual no quiere decir que obviamente es un viaje de toda la vida, donde el cliente está más allá, obviamente, de estar con nosotros, y además hay muchas más herramientas en el mundo. Cualquier cosa que queráis, la vais poniendo en el chat o levantáis la mano o cualquier cosa y vamos dando paso y vamos dialogando, ¿eh? Bien, por lo tanto, el viaje tiene que ver con este empoderar al ser y desempoderar al ego, ¿m? Para que podamos tomar ese, ¿no? la dirección de nuestra vida. De forma que, como decíamos, el ego no es que sea especialmente ni bueno ni malo, ¿eh? Lo que sí sucede es que yo estoy al mando. Entonces, como dice este chiste, ¿no? Este es mi perro, mi gato y mi ego. ¿eh? El ego a veces parece que tiene cara de malo, ¿no? Incluso hay líneas de coaching que le llaman el saboteador. Yo no estoy para nada de acuerdo con esta presentación del ego, ¿eh? Y yo creo que aquí me gusta mucho esta viñeta porque incluso se le ve que en el fondo parece que tiene cara de bueno, ¿no? Que es que le han pintado malo, pero no lo es. Y la idea es esta. En realidad, el ego nos quiere muchísimo. Realmente es un instrumento de primer orden de supervivencia que trata de defendernos, que trata de que las cosas nos vayan bien, sosteniendo una autoimagen de nosotros mismos con la cual acabamos identificados. Y aquí empieza el problema, ¿sí? Cuando nos identificamos con el ego, es decir, le damos el control. El cliente le da el control al ego como si fuera el director de orquesta, como si fuera el amo de la casa. Y eso genera problemas porque no sabe, ¿eh? No porque esté mal, sino porque no, en realidad ha hecho lo que ha podido hasta el día de hoy, pero no es realmente su función. Oigo un ding dong, sí, cada vez que entra alguien se oye el ding dong hasta que le doy acceso. ¿Cuál es la diferencia entre ego y ser? Es justamente esto que decíamos antes. Fijaos, me voy otra vez a la metáfora del director de orquesta. El ego es, por ejemplo, el saxofón que se ha colocado en el director de orquesta. Este movimiento tiene que ver con el ego, ¿sí? El ego es nuestra falsa identidad, nuestra identificación. Pensar que somos este saxofón, algún instrumento más con el que se alía, pero básicamente somos un saxofón. Por ejemplo, yo soy alguien responsable o soy alguien no sé qué, ¿sí? Lo que sea la etiqueta que yo me ponga. Y como dice Kierkegaard, todo lo que me etiqueta me niega, ¿sí? Pasamos de estar en contacto con los arquetipos del ser, mi piano, mi saxofón, mi violín, etcétera, a el estereotipo, el reduccionismo. Por lo tanto, más identificado estoy con mi ego, más reduccionismo, más pequeñito me hago, menos instrumentos de mi orquesta puedo tocar, me permito tocar porque ni los veo, y sobre todo los que están en la sombra, la polaridad del ego, por ejemplo, ser irresponsable si soy responsable, ¿no? Si me identifico con el ser responsable, todo lo que tenga que ver con la irresponsabilidad, que muchas veces es disfrutar, delegar, etcétera, no me lo puedo permitir. Y eso, claro, me lleva a lugares tramposos, es cuando empiezan los problemas. De forma que la mayoría de problemas, diríamos, de mi vida, todos los síntomas que van apareciendo, veremos que tienen que ver con un patrón, sobre todo cuando obviamente se repiten, porque los problemas siempre están y siempre pasan cosas, ¿no? No tengo todo el poder que quiero, ni me ama toda la gente que yo quiero, ni sé todo lo que quisiera saber, obviamente. Pero cuando eso se convierte en un problema grave, cuando eso me toca el ser, cuando eso empieza a somatizar en mi cuerpo, en mi trabajo, en mis relaciones, siempre me pasa lo mismo, el mismo tipo de novio, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que hay por aquí un ego que necesitamos trascender. Sí, cuando entra alguien.
mirada tierna, compasivo, exacto. Por lo tanto, cuando hablamos de cómo facilitar este viaje, una de las cosas de las que podemos estar hablando es de hacerlo a través del coaching. En nuestro caso, a ver que no avanza esto, porque no avanza. Siempre pasan cosas, es bien curioso. No. No, bueno. Es hacerlo a través, como decíamos, del coaching esencial, que es un coaching que a veces se le llama del alma, porque acompaña este viaje en un nivel de tercer orden, donde hay desde el amar y desde la humildad el acompañar. Acompañar por diferentes etapas, desde, partimos de una etapa prepersonal, donde tenemos 1, 2, 3 añitos, o sea que somos bien pequeños y todavía somos espontáneos, pero ya aquí se empieza a formar la herida. Es decir, es un momento donde en plena vulnerabilidad yo soy susceptible, soy sensible a ser dañado por el entorno y eso, si le sumamos que el ser humano es un ser de lenguaje simbólico que está en dependencia absoluta de otro ser humano, de otros seres humanos, principales cuidadores durante muchos años de nuestra vida, es lo que va conformando el ego. Es una estructura de adaptación social que lo que quiere es que todo nos vaya bien en este primer entorno, ¿sí? Se adapta a este entorno. Pero es un entorno que a su vez es egoico, como dice Krishnamurti, no es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, pero es así, no lo podemos evitar. Es decir, como humanos entramos en este mundo dual, somático, físico, de lenguaje simbólico, en contacto con otros que nos cuentan cosas, ¿no? Y que nos dicen, ay, qué guapa mi niña, qué responsable es, ¿no? Siguiendo con el ejemplo. O oh, qué mal te has portado, no te voy a querer, ¿no? O lo que sea, porque no has cuidado de tu hermanito. Y ya está, yo me voy, ¿no? Desarrollando, cultivando esta responsabilidad, por ejemplo, y esto vale para cualquier característica que pongáis, y al mismo tiempo dejando en la sombra a eso que parece que no gusta nada y me va a dar problemas. No me van a querer, no me van a cuidar, no me van a, ¿no? Etcétera. Y así poquito a poquito vamos entrando en este espacio de ego que se va construyendo donde no hay libertad para ser. Hablaríamos de los egotipos en términos de enneagrama, es decir, empiezo a desarrollar más y más y más mi saxofón, mi piano, lo que sea, y la batería, como hacía ruido y cada vez me encerraban en el cuarto oscuro cuando la tocaba, pues nada, fuera, debajo de la alfombra, ya está, yo no tengo batería. El día que la necesito, o el violín o lo que sea, no lo tengo a disposición, ¿sí? Me siento mal cuando sueno así, etcétera, etcétera. Estoy desintegrado, no me veo a mí mismo en todo mi potencial. El viaje tiene que ver con ir trascendiéndolo, acompañamos primero, hay un movimiento desde el juicio, desde una búsqueda de perfeccionismo, el ego todavía está al poder y me quiere más mejor en ese sentido. Muchas veces esto queda representado con esta frase típica de la mejor versión de ti. Está mejor, es que hay una peor, entonces hay un juicio de por medio. Habría que ver qué está pasando aquí. A un espacio que se abre desde el amor y no se puede abrir desde otro sitio, que tiene que ver con el perfeccionamiento. Es un espacio de más integración, de más armonización, donde hay más libertad para ser, donde yo ya voy viendo que tengo otras posibilidades de ser, donde empiezo a amarme, ya no me juzgo tanto. Quizá no tengo todavía el violín, bueno, estoy ahí, no importa. Quizá el saxofón, si mi piano era el ego, pues el saxofón no lo tengo muy entrenado, no me sale muy bien, cuando tengo que ser chistosa o divertida, pues como que todavía me siento ridícula, porque hasta ahora he sido muy seria, muy formal, muy no sé qué, y tengo que incluir mi parte disfrutadora, mi parte, lo que sea. Entonces ahí me siento en carencia, pero yo me puedo ir aceptando y abrazando
en un proceso, en un viaje que es mi viaje alquímico de transmutación o de transformación evolutiva esencial que me va llevando a esta completitud del ser y que estoy donde estoy en cada momento de mi proceso, sin juicio, aceptándome. ¿Mm? Ese es el viaje que vamos a acompañar. Ese es el norte. Otra cosa es que el cliente está donde está, tiene su proceso, sea organización, sea equipo, sea persona, da igual, sea pareja, sea lo que sea, y no forzamos el proceso, obviamente. Pero para nosotros lo importante en este acompañar el viaje es no ir en dirección al ego, no engordar al ego, ¿sí? Como decíamos. Porque para eso entendemos que no le hacemos falta, ya nos enredamos solitos, ¿sí? Entonces, sea donde sea que está el cliente, es acompañarle en su siguiente paso hacia estas, diríamos, etapas, ¿no? De la personal a la pospersonal o, ojalá, de la pospersonal a la transpersonal. Pero el norte o la estrella polar tendría que ver con eso y por lo tanto lo tenemos que tener claro para saber hacia dónde ir. También nos tenemos que haber trabajado para poder acompañar el viaje y ser más eficaces en nuestro ser coach. Es decir, es un viaje que parte de esta esencia, donde también está la vulnerabilidad y por esto nos cuesta tanto conectar con la esencia, con el ser esencial, porque lo que hace el ego es protegernos sacando la vulnerabilidad, sacando nuestra sensibilidad, nuestra creatividad, nuestro espacio para la intimidad, nuestro sentido, etcétera, etcétera. Es un espacio donde pagamos ese precio en esa desconexión porque también está el dolor. Bien, eso nos lleva, como diríamos, como decíamos, a este contacto con la herida, que puede ser de muerte, de vida o de amor, y eso también lo profundizamos para poder entender cómo sanar la herida, porque es desde la herida que aparece el miedo al dolor y a partir de ahí se va generando el ego. Por lo tanto, el ego, que vive ya en la exigencia, en la confusión, en el estrés, en la desconfianza, en el sufrimiento, sobre todo más fuerte es el ego, más se instala ahí, más vemos que nuestra vida está desde ahí. Es decir, hay otra forma de contarlo, ¿no? Más grande es el sufrimiento, mayor es el índice de sufrimiento, mayor es el nivel de ego. Para salir de ahí tenemos que sanar la herida, porque el ego está protegiendo la herida y no va a desactivarse hasta que sienta que la herida sana. Es decir, que eso que nos causaba dolor no nos causa dolor. Es decir, que esa carencia, ese hueco en el ser, que es la herida, no nos lo vivimos como algo defectuoso, sino como algo humano, porque estamos en proceso de ser. Y para eso necesitamos incorporar confianza básica, amor, aceptación. Eso es lo que nos ayuda a reconectar con la esencia y por lo tanto estar desde un lugar más sabio, más auténtico y donde el ego se convierte en nuestro don o en nuestro talento. Y desde ahí vivimos de otra manera, desde el fluir, desde estos resultados extraordinarios que decíamos, en paz, en plenitud, con más sentido, etc. Ese es el viaje. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Ya sé que voy rápida, pero quiero poner el contexto al menos para que podáis tener la visión entera. Bien, por lo tanto, esto que es una vuelta, ¿no? Que se hace en viaje, en un viaje, en vueltas de espiral, obviamente, y es un ir yendo, porque mientras seamos humanos, esta tarea la tenemos ahí, lo podemos hacer interviniendo en distintos niveles de aprendizaje. Hay líneas que se quedan más en un nivel o en otro. Nosotros, como trabajamos en un nivel de profundidad, diríamos que podemos ir trabajando en los distintos niveles según vayamos avanzando en el proceso. Hay un nivel conductual, competencial, de primer orden, de orden simple, como diría Chris Argyris. Hay otro nivel que tiene que ver con actitudes, creencias, valores, emociones, ya es de más profundidad, hay que poder entrar y tener recursos para entrar y aquí estarían otras líneas de coaching que trabajan especialmente poniendo el foco ahí. Y nosotros además nos movemos en un nivel de tercer orden, ¿sí? El nivel
primer orden, segundo orden, tercer orden, donde el foco ya está puesto en lo epistemológico, en la generación de sabiduría, en el aprender a aprender en profundidad, abrazando la polaridad, sanando la herida, etcétera, etcétera, es decir, en conexión con la motivación existencial o el sentido, nuestra esencia, etcétera, ¿no? La potencialidad de nuestros recursos. En la medida en que bajamos hay más autoconocimiento, en la medida en que subimos hay más transformación. Y el viaje en el proceso de coaching también sería primero la bajada, ¿sí? Hasta donde podamos llegar con el cliente, más podamos bajar, más transformación, para efectivamente luego poder subir y volver a aterrizar esta transformación en lo conductual, en el hacer. Y obviamente, por lo tanto, cada dimensión requiere de niveles de conciencia distintos, cada nivel, tipos de preguntas distintas, herramientas distintas, por así decir, y ahí es donde vamos acompañando al cliente hacia este, diríamos, verdadero aprendizaje del que habla Peter Senge, que es el aprendizaje que todos anhelamos, esta transformación de profundidad para para poder accionar de una manera más sabia, más serena, con más sentido en la vida. Para hacer esto, si nos vamos ahora a las competencias de la ICF, sabemos, ¿no?, que siguen como un orden, de manera en que cada una nos ayuda a entrar en la otra y nos lleva a lo que yo diría que es la competencia clave, que es evocar conciencia. Y es ahí donde podemos entrar en más profundidad, sobre todo en este nivel de aprendizaje de tercer orden o epistemológico nuestro. A ver, que me estáis poniendo cosas en el chat. El ego se puede convertir en talento, claro, cuando se trasciende, porque tenemos súper entrenado, por ejemplo, tocar el piano, ¿sí?, ser responsables o ser divertidos o ser amables o ser altruistas o ser lo que sea, con lo que nos identificamos así de una manera simple, obviamente es más complejo, y por lo tanto cuando eso está al servicio realmente de la partitura, ¿sí?, y no porque yo quiera lucirme, sino porque la partitura lo requiere, ahí brillo, obviamente, ¿sí? Ese va a ser mi talento. Cuando dices protege la herida, ¿cuál herida? Rechazo, no ser suficiente. Bueno, nosotros no trabajamos con este montón de heridas de rechazo, de abandono, de no sé qué, porque para nosotros eso es el aspecto visible de la herida, pero en realidad la herida para nosotros tiene que ver con herida de vida, herida de amor, herida de muerte. Es decir, herida de vida tiene que ver con el conflicto lo tenemos con la vida, con que la vida nos resulta amenazante, problemática. El dinero, la estabilidad, la incertidumbre que tiene la vida, sus problemas cotidianos, etc. Porque en realidad hay una herida de falta de autoconfianza. Es una desconexión con nuestros recursos internos, especialmente nuestra dimensión mental. Esto en eneagrama se ve mucho mejor. Nuestra dimensión mental estamos básicamente desconectados de nuestra orientación interna para movernos por la vida. La herida de muerte tiene que ver con el problema que me causan los límites, el poder, el respeto, sí, porque no me siento, hay una herida de fondo de falta de autoafirmación, no me siento con poder suficiente, es decir, hay una desconexión fundamental con mi dimensión somática, de presencia arraigada aquí y ahora en la vida, ¿no?, en la tierra. Y esto hace referencia a la muerte en sí, pero también a todo lo simbólico, desaparecer de, lo que sea, etc. Y la tercera dimensión es la herida de amor, que tiene relación con cómo yo vivo las relaciones, vivo los vínculos, porque en el fondo hay una herida de autoestima, donde yo no me percibo con suficiente dignidad de ser. ¿Sí? Creo que tal como soy, no estoy bien, tengo que ser de otra forma para que me amen, para que me quieran. Esas serían las tres grandes heridas. ¿Cómo darse cuenta de la partitura, de que lo que miro sí que sé que es la partitura? Mientras esté el ego, no podemos leer bien la partitura, es así de simple.
¿Cómo sabemos que estamos en ego? Porque lo estamos siempre, a menos que nos hayamos trabajado muchísimo y aún así notaremos que el ego toma el poder más de una vez. ¿Cuál es el mundo del ego? El mundo del miedo, de las comparaciones, del juicio, del crítico interior, de lo que me exijo, un mundo de exigencia, un mundo donde no me puedo permitir lo contrario a lo que debo ser, debo ser una cosa y no debo ser su contraria, el mundo de la vergüenza, de la culpa, todo eso son indicadores de que estamos en él. Y que obviamente se dispara cuando se ve amenazada la herida. Cada uno tenemos una herida, cada uno tenemos, diríamos, un arquetipo de ego, y todos nosotros tenemos todas las posibilidades de ser la orquesta entera. La falta de orientación interna es visible especialmente en el 6 correcto, porque además el 6, si vamos ahora a eneagrama, el 6 está en el vértice del triángulo del centro mental. Todos los que están en el eje en el vértice del triángulo de los 3 centros, el somático el 9, el mental el 6 y el emocional o de corazón el 3, es donde más se vive esta desconexión. ¿Qué es la partitura? Pues lo que me presenta la vida, ¿sí? Lo que me toca vivir ahí, ¿no? ¿Qué rol tengo que hacer? ¿Qué música tengo que tocar en este momento? En mi familia, en mi trabajo. Vendría a ser una metáfora de eso. Muy bien, seguimos pues. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Entonces, evocar conciencia tiene que ver con este punto álgido que decíamos, ¿no? Donde todo el trabajo de coaching va a parar a poder evocar conciencia, traer aprendizaje, para que haya estos resultados extraordinarios. Porque nada distinto va a suceder si no transformamos el nivel de conciencia, si no lo elevamos, si no despertamos. Evocar me gusta además porque alude a el concepto de aletheia y de anamnesis socrático, que tiene que ver con este recordar lo que ya somos. Entonces es muy interesante también en este sentido. Aquí, a ver, vale. Yo es que lo tengo mal aquí. Y eso tiene que ver con poder ir elevando conciencia. Me lo temía, se ve mal. A ver, un momento que no sé qué le ha pasado a esta transparencia. Aquí, vamos a sacar el dibujito para que no moleste. Vale, ahora. Vale. Entonces, se trata de, otra forma de contarlo sería elevar conciencia pasando de un nivel subconsciente, donde hay lo renegado, la sombra, pero que opera con intensidad, a un nivel de conciencia menos dormida, donde, como decíamos, se correspondería con el nivel personal, postpersonal, donde hay más conciencia de desde dónde estoy, lo que hago, mis trampas, y también cómo funciono y cuándo funciono bien, y etcétera, etcétera. Para pasar a este nivel supraconsciente, que es el que más nos interesa, porque ahí es donde, como decía, está la metanoia, este nivel superior de conciencia, donde puedo percibir las cosas de una forma más correspondiente con lo real, ¿sí? Porque desde el ego lo que nos pasa, porque no es un buen director de orquesta, es que es como si lleváramos unas gafas mal enfocadas, o unas gafas de un color determinado. Entonces, claro, vemos toda la vida teñida de ese color, pero la vida no es de ese color. Y nosotros ni nos damos cuenta, porque desde el minuto 0 que nos hemos colocado las gafas y vemos la vida de ese color. Por lo tanto, darnos cuenta de qué color realmente tiene la vida, ¿no? Y la inmensidad de colores que tiene, no es fácil para un humano, porque vivimos muy alejados de esa correspondencia con lo real. ¿Cuáles son esas trampas del ego? Bueno, cada uno tiene las suyas dependiendo del tipo de ego. El que es más responsable o el que es más no sé qué, o en términos de eneagrama, obviamente tiene sus trampas, pero en general la trampa es esta confusión fundamental que dirían los budistas, donde vemos la realidad sesgada,
donde nos cuesta mucho conectar con una intuición de esencia, con el potencial, donde hacemos, o sea, dicho de otra manera, y sé que esto cuesta de digerir a veces, pero conviene irlo sabiendo. Somos psicóticos, neuróticos y esquizofrénicos todos. ¿Mm? Tenéis en nuestro canal de YouTube no solo nuestros vídeos, sino también la lista de vídeos inspiradores, donde hay uno muy interesante que habla de la trampa esta, ¿no? De las patologías, ¿no? Pone, no sé cómo se llama, normalizar la enfermedad, no sé qué pone. Porque tenemos este sesgo humano y es normal, es así, es natural, no pasa nada. Lo que pasa es que todo el trabajo de desarrollo personal de un ser humano pasa por volver a conectarse con lo real, ¿sí? Primero es como que andamos con estas muletas que están muy bien, pero claro, si al final nos identificamos con ellas o con el andador, ¿sí? De los bebés y pensamos que somos el andador y ya no podemos correr ni podemos hacer nada porque está el andador por medio. No, el andador ahora ya lo podemos soltar, ¿sí? Que luego lo sabremos utilizar muy bien y el día que, no sé, se nos rompa una pierna, pues nos irá genial, estupendamente. Pero claro, intentar hacer carreras olímpicas con el andador, pues no funciona, así de sencillo. El andador no es ni bueno ni malo, pero sirve para lo que sirve. Pues esa es un poco la idea. Por lo tanto, se trata de volver a este potencial, como decía la definición de ICF, que para nosotros pasa por este nivel más alto de conciencia, etcétera, hacia dónde ir acompañando al cliente. Eso es lo importante. Utilizamos, por ejemplo, 7 pasos que nos ayudan a poder facilitarlo, desde la escucha en profundidad del relato significativo del cliente, que no solo escuchamos con una escucha empática o lo que sea, sino que pensamos que es importante hacerlo con herramientas potentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos el Pardes, que es una herramienta de la cábala, de la hermenéutica, que ayuda a leer en distintos niveles, incluso el nivel de lo que queda oculto, de lo que se dice con lo que no se dice. Por ejemplo, si yo digo, qué guapa estás hoy, con lo que he dicho, no he dicho cosas que tienen que ver con, por ejemplo, que otros días me pareces más fea. ¿Sí? Entonces, todos esos niveles de escucha son importantes. Bueno, nos interesa también identificar palancas de cambio, nos interesa poder generar hipótesis, cuantas más mejor, y construir una metavisión, un sentido distinto donde pueda emerger el potencial, darnos permiso para emerger el potencial. Bueno, aquí tenemos el Pardes que otro día podemos comentar. Porque me gustaría entrar en este ejercicio que si queréis podéis tomar nota y en algún momento hacer, que tiene que ver con poder visualizar un poco más este juego que nos llevamos todos de falsa identidad y de qué es el ser y qué no es el ser. Por ejemplo, podríamos pintar en una, ¿no? En una elipse, en un círculo, si queréis, distintas características con las cuales nos identificamos especialmente y estamos orgullosos de ser así. Y aquí puede haber de todo, ¿eh? Por ejemplo, tengo una chica que habla de Conan el Bárbaro. Imaginaos la energía, el tipo de ser que hay ahí. ¿No quieres darme algo? Te vas a enterar. Aquí yo hago lo que sea para tenerlo, monto un pollo, me peleo, da igual, yo soy dura, fuerte y lo consigo. Está al servicio de conseguir eso que quiero. Pero puedo tener una complaciente o puedo tener una parte de mi conseguidora o puedo tener muchas cosas, ¿sí? O puedo tener energías que están, pues eso, ¿no? Más como unidas, ¿no? Hay un grupo por ahí en mí que es ambiciosa, que se está orientada al poder, que no sé qué, muy bien. Entonces, ahí cada uno podría poner esas energías, voces, subpersonalidades, características, adjetivos, con las cuales se siente especialmente identificado. Sí, un 8. Sí, energía de 8 total. El de Conan el Bárbaro. Decían en el chat. Y se trata de ver que realmente están al poder.
O sea, tengo que ser así, cuando no soy así me siento mal, incluso aunque ya vea que esto tiene trampa y que a veces me meten en un lío, pero es como que en el fondo yo estoy orgullosa, quiero serlo, estoy orgulloso, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también está el crítico interior, que es el aliado del ego que vigila que se cumplan las reglas del ego, ¿sí? Es a veces el que se llama el saboteador. En realidad lo que quiere es que se cumplan las reglas, porque está totalmente convencido de que mientras las cumplamos todo nos irá bien. Es lo que aprendimos cuando éramos pequeñitos. Bien, protege, como decíamos, a la vulnerabilidad. Por lo tanto, la vulnerabilidad está aparte. Es como no te preocupes, que aquí sale Conan el bárbaro y mata a todos los malos y tú ya tranquila, ¿sí? Pero en realidad nuestros niños interiores, las energías que están en la vulnerabilidad, que hay muchas, mi niño mágico, mi niño travieso, mi niño herido, mi niño necesitado, mi niño gamberro, mi niño, yo qué sé, hay muchos niños por aquí, ¿no? Como en la vida misma, que siguen en nosotros. Esto de que le digan, sí, sí, tú quédate tranquilo dentro del castillo, solito, que yo defiendo el castillo, pues no, porque quiere que alguien esté con él, quiere jugar, quiere amiguitos, quiere no sé qué, quiere, ¿sí? Y esto el ego pues no está por la labor. Y aquí hay otro aspecto más que a veces se nos olvida, que es el ser renegado. Es decir, todo lo polar al ser primario o al ego va debajo de la alfombra, va al sótano. Y cada vez nos da más miedo, y cada vez está más reprimido, y cada vez funciona con más fuerza sin darnos cuenta. Es decir, estamos no solamente, como decíamos, neuróticos, haciendo más y más de lo mismo, sin que funcione, trampa del ego, psicóticos, no podemos ver la realidad, nos la inventamos y luego nos sorprende, ¿no? Oh, pero ¿por qué esto? Baño de realidad, ¿no? ¿Cómo es que no lo veías? Lo veía todo el mundo menos tú, no sé, ¿no? Y esquizofrénicos, es decir, aquí cada uno va a la suya, mi parte no sé qué actúa y no me entero, me dicen si me he enfadado y yo no, enfadada, ¿qué dices? Llevo un enfado que no veo, pero no me lo permito porque tengo que ser complaciente, tengo que ser no sé qué cosa. Por lo tanto, el movimiento es este yo consciente que está metido en la sopa del ego y que ya no se sabe dónde anda, cómo ayudamos a que se eleve, a tomar conciencia, de forma que el ser renegado se integra, la vulnerabilidad queda, ¿no?, dentro, se abraza, porque el ser primario o el ego va aflojando poder. Ese sería el movimiento. Y el ser esencial es todo. ¿Se va entendiendo? Perfecto, muy bien. Pues esto os lo dejo para que, si queréis, podéis hacer el ejercicio. Bien. Para que esto afloje, como decíamos, tenemos que trabajar con conocer y reconocer las heridas para poder ir sanándolas en la medida en que el cliente pasa por su proceso. Aquí tenemos un pequeño diseño de eneagrama donde podemos tener una pincelada. Por ejemplo, si vais a nuestra web, a la parte de recursos, vais abajo de todo a radio, la mirada esencial, tenéis, por ejemplo, es un programa de radio nuestro, tenéis un programa para cada herida, donde se explica en profundidad la herida. Di, Raquel. ¿Puedes volver un momentito el anterior diapo? Sí. Sí. Vale, aquí. Cuando no hay la integración del abulado, ¿No hay la ¿qué integración sucede? de? La vulnerabilidad. Sí, claro, sí, sí, sí. Fíjate que ¿Qué sucede en el ser? Claro, fíjate que el ser primario en la parte naranja queda mucho más debilucha, se ve, esto es un dibujito, da para lo que da, pero nos hacemos una idea. El ser primario pierde poder y fíjate que ahora la vulnerabilidad queda, o sea, ya no hay distinción, ¿sí? Queda integrada en este ser esencial, no es el ser primario que domina y la vulnerabilidad está fuera, sino que ahora todo, con más o menos el mismo peso, queda dentro de lo que es el ser esencial.
¿sí? Esa es la idea básica. Y el yo consciente, Y estas rayitas marrones, es como que está elevado, ¿eh? Es el que puede, es el director de orquesta que lo tiene todo ahí y va viendo, ¿no? Va cuidando de ¿no? Nuestro padre y madre interior, van cuidando de nuestro niño interior, con los recursos y herramientas que convenga en cada momento, mi parte responsable cuando conviene, pero mi parte disfrutadora cuando voy de vacaciones o tengo que delegar o yo qué sé, ¿no? Y no me siento mal por ello, por ejemplo, no me siento culpable por no haber tomado una responsabilidad que a lo mejor no me correspondía. Y quien dice este ejemplo, pues cualquiera que os resuene a vosotros en vuestros casos. ¿Sí? Vale. Entonces, estábamos aquí y al final el cuento tiene que ver con esta integración de los tres centros, como decíamos, ¿no? En la medida en que se sana la herida, puedo tomar, ¿no? Estar en contacto con mi presencia arraigada en el mundo, con mi mente callada, serena, en silencio interior y el corazón abierto desde la autenticidad. A cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros clientes pues le cuesta más un centro u otro dependiendo de dónde tiene la herida y el ego que la protege. Pero el viaje humano diríamos que pasa por aquí, por hacer este camino de vuelta a casa, de vuelta a la unidad, a la completitud, al ser esencial. Es lo que al final nos realiza y nos ayuda a sentirnos en plenitud y con sentido. Y vamos yendo, ¿eh? Esto no es un objetivo, nosotros ni siquiera trabajamos con objetivos, trabajamos con la idea de estrella polar. Nos orienta como coaches, como personas, ¿eh? Nuestro cliente también tiene su estrella polar, pero no hace falta alcanzarla, ¿sí? Sino que es una orientación. Y para hacer este viaje lo hacemos, por ejemplo, ¿no? Con lo que llamamos esta bidireccionalidad del proceso, donde hay por un lado un incremento de la conexión con el ser esencial de distintas maneras y formas, y por otro lado facilitamos el poder disminuir lo que bloquea al ser esencial, pues eso, sanando la herida, ejercicios de reducción, etc. Y la conexión tiene que ver, pues eso, ¿no? Regeneración de la confianza básica o volver a las ideas santas, que este es otro concepto de eneagrama, o a las metacompetencias, que ahora me mencionaré súper brevemente, etc. Y lo importante es que este viaje tiene que ver siempre con el amor y la compasión. Es el lugar desde donde necesitamos estar nosotros para no engordar al ego, ¿sí? Y en lugar de eso poder ayudar a trascender, teniendo en cuenta lo que decíamos, que podemos hacerlo en la medida en que nosotros hemos hecho el viaje. Hasta donde hayamos hecho el viaje, hasta allá llegamos. Diani. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola. Tengo una consulta. Desconozco el término estrella polar. ¿Me podrías contar brevemente a qué alude? Sí, para nosotros estrella polar forma parte de un modelo que tiene que ver con ir de ruta por la vida sabiamente, donde el norte estaría en la estrella polar, de ahí, ¿no?, la metáfora, que nos ayuda a saber hacia dónde ir, es nuestro sentido, misión, etcétera. Y para ello pasamos por distintas fases del recorrido. Por un lado, el territorio, el plano que le llamamos, donde hay la estrategia, ¿no? Bueno, pues siento algo, me gustaría, no sé, ser coach, ¿no? Bueno, pues voy a estudiar, voy a no sé qué, voy a no sé cuántos. Me lo vivo en el territorio, en la experiencia real, porque además esto cuadra con nuestro modelo de sabiduría, que también tiene una bajada y una subida. Entonces, bajo al territorio, me lo vivo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué experiencia real tengo? La que sea. Y eso me lo vivo desde la intuición, la brújula. Me ha gustado, no me ha gustado, me siento bien, me siento mal. ¡Ay! ¿No? Entonces me sirve para afinar la estrella. Bueno, quizá más que ser coach, lo que quiero es
estar al servicio, pero igual no es coaching, igual es enfermera, invento, o igual es pareja, o igual es irme no sé dónde, o lo que sea que me esté pasando en este momento, donde en la vida me va mostrando cómo conectar con mi sentido, cómo realizarme, cuál es, ¿no?, mi autotelos, mi motivación existencial real. No la de mi ego que me dice, sí, sí, brilla mucho, que te den mucho reconocimiento, pero ya me muero de trabajar 24 horas al día, muy feliz porque tengo reconocimiento, pero no me cuido nada, que es lo que hace el ego, porque no tiene en cuenta la vulnerabilidad, sino que me va conectando con realmente a lo que ha venido a realizar mi alma, si queremos también mirarlo desde ahí. Ok, gracias, clarísimo, gracias. Muy bien. Por lo tanto, el coach diríamos que conviene que esté desde esta sabiduría, desde el amar, desde el no sabe, no interpreta, no juzga, no resuelve, todo esto que ya sabemos, y no es en términos egoicos, pero desde luego, otra vez, no como objetivos a conseguir. No es que no puedo ser coach hasta que yo no juzgo. No, siempre vamos a estar juzgando algo, porque somos humanos. Por lo tanto, desde el silencio y desde la humildad. Vamos yendo, igual que nuestros clientes. Y para ir yendo, nosotros trabajamos no solo con las competencias, sino con las metacompetencias, que tiene que ver con la reconexión. En la medida en que vamos haciendo el viaje, reconectamos con los estados del ser más allá del ego. Es decir, desde dónde hacer, pensar o sentir en términos de esos estados que son estables, que no dependen de lo emocional, porque al final lo emocional también dependerá de mi lectura de pensamiento, según mi experiencia no sé qué, mi filtro que yo le pongo, entonces me sienta bien, me sienta mal, me gusta o me disgusta. Aquí estamos hablando de estados. Es decir, si le quitáramos todo el ruido, quedaría esto. Vamos yendo, no nos pidamos ser santos o budas, porque a lo mejor no nos toca en esta vida, vete tú a saber, ¿no? Bien, las metacompetencias, tenemos algunas, tenemos muchas, pero las más esenciales para un coach esencial o para un coaching de profundidad tendría que ver con el neoliderazgo, la autenticidad, la presencia. Bueno, aquí tenéis varias que no voy a describir por una cuestión de profundidad y de tiempo, pero, por ejemplo, también en el canal de YouTube tenéis, de Essential Institute, tenéis un vídeo para cada metacompetencia, donde están definidas, etc. Así que también ahí podéis investigar si queréis. Y si investigáis, os dejo este ejercicio. ¿Cuál sería, ¿no?, en cuál me reconozco más, en cuál menos, cuál sería mi siguiente paso evolutivo, dónde me gustaría enfocarme y cómo sería desarrollarla o reconectar con ella, mejor dicho. Y en cualquier caso, pues no os creáis nada, experimentadlo, como siempre digo, como dice Krishnamurti. Y aquí tenéis los datos de contacto y las siguientes charlas de esta semana, que también os ha llegado por mail el link, así que bueno, quien quiera ya sabe dónde ir. Cositas, nos quedan así como 2 minutos. Cositas que queráis compartir, dudas, no sé. Todo claro, me gustó mucho, muchas gracias, muy interesante, aprendí mucho, me alegro. Estoy leyendo lo que hay en el chat, que no sé si lo veis. Ah, Miguel Ángel, di. ¿Me escuchas, Cris? Sí, Vale, perfectamente. muchas gracias. Me gusta mucho el eneagrama, soy el que te decía que si el eneatipo, que si el 6, que si el 8. Vale. Yo quería saber si tus clases de coaching van orientadas hacia el eneagrama. Van orientadas, no sé si sería la palabra justa, pero que una de nuestras bases es el eneagrama esencial, mucho más allá de los eneagrama psicológico y los números, sobre todo en plan reduccionista y estereotipo, sí. De forma que, por ejemplo, en la formación tenéis eneagrama, luego tenéis obviamente curso también en el Instituto de Eneagrama Esencial, certificado por la International Enneagram Association.
Y una de las fuentes, por lo tanto, y de las bases para generar hipótesis, para explorar, etcétera, es Eneagrama. Tienes la charla sobre este tema el día 19. Perfecto. Así que si Pues quieres entonces también. la veré y profundizaremos si queda alguna duda. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti. A ver, ¿qué más ponéis por aquí? Me dio una visión de algunas cosas que entendía, pero no podía poner juntas. Muchas gracias, muchas gracias. Ana. Excelente explicación, gracias, muy bien. Pues si no hay nada más, ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna cosita, pues ha sido un placer. Y nada, y seguimos en contacto. A ver, estas metacompetencias las tenemos todos y el objetivo sería redescubrirlas. Estas metacompetencias, esos estados del ser, ¿sí? Los tenemos todos, obviamente, y de lo que se trata es de reconectar con ellas. En la medida en que quitamos el ruido del ego, sanando la herida, etcétera, etcétera, este viaje que hemos contado, poco a poco vamos notando que reconectamos con nuestra sabiduría interior, con nuestra, yo qué sé, con nuestra presencia, ¿no? Con el desapegarnos, ¿no? De la importancia de que nos damos desde nuestros egos, lo que sería la nadiedad, con, bueno, en fin, un montón de estados del ser que van surgiendo. A veces son 2 segundos, ¿no? Y decimos, uy, ¿qué me ha pasado? Que parece que fluyo con la vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos una metacompetencia que es el amor con H, que es una unión entre humor y humor, amor y humor, que es un estado de ligereza, de desdramatización, de aceptación profunda de mí, de la vida, que a veces tengo, yo que sé, me he ido al campo, no sé qué cosa, y guay, de repente, ¿no? Fluyo, floto, como que me despierto, veo las cosas con claridad, luego se me pasa. Bueno, bienvenidos esos 2 segundos, ¿no? De lo que se trataría es de poder ir manteniendo ese espacio cada vez más tiempo y el egoico menos. Ese sería el viaje de transición. Muy bien, ¿podemos contactar contigo por mail? Sí, claro que sí. Podéis enviarme lo que queráis, preguntarme, y etcétera. Ya estamos en contacto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Namaste. Y que la sabiduría nos acompañe. Gracias. Gracias, Muchas igualmente. gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.